Bueno, amados, quiero recordarles que estamos en esta serie que hemos llamado La presencia de Dios y está muy conectado con la visión, con el lema que el Señor nos dio para este año. Este año el Señor nos habló precisamente de que era el año de intimidad con el Padre, ¿cierto? Cuando podemos intimar con Dios es porque hemos sabido, hemos entendido que es real, que la presencia de Dios está con nosotros, que está aquí y que podemos ir a donde Él, correr a donde Él, como dice esa canción, y tener nuestros tiempos de relación con el Padre. Ahora, quiero recordarles que estábamos hablando, yo les decía cuando inicié la serie, que a veces uno piensa cuando habla de la presencia de Dios, en ese estado místico, y a veces cuando la gente se convierte y viene por primera vez a la iglesia y comienza a oír la presencia de Dios, la unción de Dios, entra en uno como que en un lenguaje todo raro y como dicen en el mundo, esa gente está en un viaje raro y no entiende a qué se hace referencia. Y creemos también dentro del mundo pentecostal donde nosotros nos movemos, que si no tenemos algún tipo de sensación, Dios no está ahí. Si no se me pone la piel de gallina, si no brinco, si no hay esto, si no hay aquello, creo que Dios no está. Y yo quiero conectar o tomar todas esas imágenes, todas esas ideas que se tienen y aterrizarlas con la palabra de Dios. Cuando se encuentran las emociones y lo que dice la palabra frente a frente, mi decisión de qué debo hacer siempre estará en la palabra de Dios. Y parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy tiene que ver con eso también. Y usted va a ver dónde encaja cada cosa. El domingo pasado hablábamos que la presencia de Dios no es, como decía, un estado místico, sino que es una realidad. Es la manifestación o la visitación de Dios con nosotros. Decíamos el domingo pasado, estábamos tocando el tema de cómo Moisés intimó con Dios, cómo Dios llamaba a Moisés para que tuviera intimidad con él. Y también le recordaba que yo le había dicho que del Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Un Dios que nos creó para tener intimidad con Dios, con Él, ¿cierto? No es un Dios religioso para que usted crea en la religión, para que usted haga esto, no, Él quiere por encima de todo intimar con nosotros porque es nuestro Padre. Es esta, ¿ok? Entonces, y decíamos el domingo pasado, si usted puede recordar, cuando estamos en la presencia de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué beneficios recibimos cuando estamos en la presencia de Dios? Hay plenitud de gozo y hay descanso para nuestras almas. ¿Se acuerdan? Decíamos que el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá delante de ti y te dará reposo. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, nosotros podemos tener ese reposo que no nos lo da el mundo, esa paz que no nos la da el mundo, ¿cierto? Nosotros vemos al mundo agitado, temeroso, confundido, pero es porque necesitan la presencia de Dios. Porque si estuvieran en la presencia de Dios, estuvieran descansados, ¿cierto? Y bueno, y también se acuerda que veíamos la escena de los apóstoles remando con sus fuerzas, a pesar de que Dios le había dicho, cojan por aquí, pero ellos estaban caminando por donde, pero con su fuerza, y vivían cansados. Así a veces estamos nosotros, pastor, ¿y yo por qué me siento así, fatigado? ¿Por qué nada me resulta? Y si Dios me dijo que por aquí, bueno, Dios te dijo que por ahí, pero tú estás caminando en tus fuerzas y necesitas estar en la presencia de Dios para que pueda ir en el reposo, en el descanso de Dios, en cada etapa. Ahora, todo esto como preámbulo
y recordando para poder entrar en el tema de hoy. Yo les decía en el servicio de la mañana, el tema de hoy se llama el arca de Dios. Yo toda la semana sentía y estaba bien conectado en el sentido de que hoy iba a predicar sobre la presencia de Dios en nuestros hogares. Hay un relato que nos enseña tantas cosas, pero resulta que ayer en la tarde, mientras los jóvenes estaban viendo película acá, yo estaba allá en mi oficina y sentí como que Dios cambió y me dijo, Pina, antes de hablar de eso, tienes que enseñar sobre el arca. Y este es un tema que a veces uno lo evita un día domingo. ¿Por qué un día domingo? Porque el domingo uno trata de traer mensajes prácticos que la gente pueda aplicarla en su diario vivir. Pero el tema, y yo sé que el tema del arca, porque hay mucho simbolismo, a veces se vuelve como muy abstracto. Y yo te quiero decir algo, descubrí tantas cosas estudiando este tema del arca, no pudiera tocarlo, es una materia que incluso se toca en el Instituto Ministerial del Espíritu Santo y que demora N semanas estudiando cada detalle y lo que eso significa en el tema de la redención en nuestra vida como Cristo, pero no voy a poder desarrollarlo, no tengo el tiempo, y voy a tratar de conectarlo y hacerlo lo más fácil para poder digerirlo y poder aplicarlo y entender por qué es importante para nosotros este tema del arca de Dios. Ahora, el tema del arca de Dios es un tema que ha despertado interés por los misterios, por la simbología, por todo lo que significa. De hecho, no sé si usted recuerda, los que son como de la etapa de Jaime y de otros hermanos por acá, cuando se vieron esa película, Indiana Jones, buscando el arca perdida. ¿Se acuerda, don Jaime? ¿Se acuerda, mi hermano? No sé si lo vieron. No sé si estaban de novio Jaime y Diana. ¿No? Ya, todavía no. Todavía no. Miércoles, esa película es viejita, ¿no? Entonces, de los Teletubbies para acá, ok, bueno. Entonces, esta película, interesante porque un misterio que era el tema del arca, hasta el día de hoy no se sabe dónde quedó el arca, hay muchas suposiciones, hay algunos que creen que quedó en Etiopía, hay otros que creen, y hace poquito yo vi unos videos de una persona que hizo unos estudios y él decía que, usted sabe, en el monte donde fue crucificado Jesús, en el Gólgota, y bueno, eso tiene otros nombres, allá en Jerusalén, en ese monte, abajo hay una cueva, y debajo en esa cueva se cree que está el arca. Y que cuando la sangre de Jesús, cuando Él está en la cruz y derramó su sangre, la sangre de Jesús llegó hasta el arca. Y bueno, hubo ahí algo especial. Eso, hay unos videos en YouTube que hablan sobre eso. Lástima, están en inglés. Pero hay todo un misterio en cuanto a este tema del arca, ¿cierto? ¿Dónde quedó? ¿Qué ha pasado? Y el poder milagroso. De hecho, en la película, si usted recuerda, los que se la han visto, la querían encontrar porque creían que ahí había algún tipo de poder, esperanza para la humanidad. Y también, bueno, los malos, los nazis estaban buscando, y todos los descendientes de ahí, estaban buscando el arca porque creían que tenía un poder especial, que si ellos lo controlaban, iban a controlar el mundo. O sea, hay toda una idea sobre el poder y todo lo que esto podía traer al que lo tuviera y lo controlara. Y bueno, es interesante porque usted sabe que los autores los escritores de esta película son de ascendencia judía, o sea, ellos debieron conocer todo este tema del arca y el secreto del arca y todas estas cosas. Para poder escribir esa película, ellos debieron haber tenido idea de eso, y lógicamente hay mucha imaginación y todo esto. Pero lo que quiero dejar aquí es que siempre en el mundo ha habido un interés o un misterio alrededor de este tema. Ahora, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué debemos mirar? Lo que nos dice la Escritura sobre ella. Ahora,
El arca, este arca también se llamó el arca del pacto, o el arca del testimonio, o el arca del pacto de Dios, también se le llamó. Y esta arca se hizo precisamente, esto no fue una invención del hombre, no, a mí me parece como que bonito, hagamos esto, no. Dios mismo, si usted busca en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, capítulo 25, en el versículo 8, el Señor le dijo a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. El santuario era esto. Y deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y más abajito, en el versículo 10, dice: haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cobre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto, y recubra de oro puro, bueno, unas especificaciones. Pero en el versículo 21 dice: y coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré, y luego con la tapa de la expiación encima del arca. Ponla allí. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde la cima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. O sea, el construir el arca fue un mandato de Dios. Y bueno, el tema de ese mobiliario o de ese mueble era que el pacto era un símbolo, y un símbolo de que eso material representaba algo inmaterial. No que pusieran toda la vida sus ojos en lo material, sino que entendieran que mirando eso podían entender lo inmaterial, lo que ellos no podían ver ni entender. Ahora, usted sabe, en Hebreos dice que todo lo que vemos fue hecho a partir de lo que no vemos. Hay un mundo celestial, hay un mundo espiritual del cual Dios miró y diseñó todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que podemos ver. Bueno, eso se ha prestado también para que el hombre se ponga a desarrollar teorías, doctrinas, creyendo entender a Dios por lo que ve acá. Y no es así, porque cuando hacemos eso, limitamos a Dios. Y Dios lo hizo de lo inmaterial a lo material, para que nosotros pudiéramos comprender y entender las cosas que vivimos. Ahora, como yo decía, es un símbolo, pero es un vehículo comunicante de una verdad, de una realidad. El arca era símbolo de la presencia de Dios. Era esa presencia la que le garantizaba el éxito, la paz, la bendición y victorias a Israel como nación. Ellos sabían que mientras la presencia de Dios estuviera en medio de ellos, ellos iban a tener victoria. Ellos sabían que si la presencia de Dios estaba con ellos, ellos tendrían paz, ¿cierto? Y recuerda lo que vimos el domingo pasado: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, en la presencia de Dios hay descanso. Mientras la presencia de Dios esté en medio de nosotros, nosotros vamos a poder disfrutar de todo eso. Ahora, el arca era una representación de Dios y de su relación con Israel, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 10. En esta época que me tocó volver a leer el libro de Hebreos para todo esto, hay una cantidad de cosas que he comprendido que antes yo no entendía, yo no veía. Primero vamos a buscar en el capítulo 9, versículos 2 y 4, 2 al 4. Dice:
Este tabernáculo está formado por dos salas. Bueno, aquí lo vemos. Aquí está el tabernáculo y están las dos salas. ¿Cielo, lo tienes ahí, mi amor? Ok, no lo tiene. Bueno, lee. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la reunión. Espérate un momentico. Estaba así. En la primera sala estaba ubicado el candelabro, la mesa y los panes. Ajá, ¿qué más? Llamada el lugar santo. ¿Ese lugar cómo se llamaba? El lugar santo. Ajá. Y los panes de la proposición. Ujú. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santo. Entonces había una segunda sala que se llamaba el lugar santísimo. Ajá. El cual tenía un inciensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Exacto, ahí estaba un incensario, o sea que era una cosa donde se ponía el incienso, y estaba el arca del pacto. Ajá. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, voy a pasar esta imagen acá. Entonces, ¿qué había dentro del arca? Estaba la ley, o las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba una vasija de oro con el maná. Usted se acuerda que el maná no se podía guardar para el día siguiente. El maná nos hablaba de la provisión, nos hablaba del mismo Jesús. Pero tú tenías que recibirlo y no guardarlo para el día siguiente, porque el día siguiente se te dañaba, se podría. Pero el único que permaneció fue el maná que pudieron guardar aquí. Era el único que permanecía. Ahora, este maná o estos símbolos es interesante y es importante ver cómo nos hablaba de el reverdecer, de lo que es la renovación, de la transformación, de dar frutos, ¿cierto? En nuestro interior, y también la provisión, tener el maná de Dios, tener al Señor en nuestro corazón, y las tablas de la ley también, y guardarlas en nuestro corazón. Entonces, recuerde, había un tabernáculo, había un arca donde adentro se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. ¿Ok? Ahora, vamos un poquito más adelante. Y en el capítulo 10, vamos a estar brincando en estos dos capítulos, pero en el capítulo 10, en el versículo 16, dice, en el nuevo pacto, o sea, hay un nuevo pacto y hay uno viejo. ¿Cuál es el viejo pacto? Donde Dios estableció el arca, donde Dios estableció el tabernáculo, donde se estaba guardando. Pero dice, en el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. En el Antiguo Testamento, ¿dónde estaban guardadas la ley? En el arca. Pero en el Nuevo Testamento, ¿dónde está guardado? En el corazón y la mente. Amén, en nuestro corazón. Entonces eso quiere decir que el nuevo tabernáculo somos nosotros. Ahora, recuerda lo que pasa en Éxodo capítulo 25. ¿Para qué fue establecido el arca? Para que la presencia de Dios descendiera ahí y Él pudiera comunicarse con ellos. Pero en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios, ¿dónde va a descender? En nosotros. Para poder relacionarse, comunicarse con nosotros. Pero es interesante, fíjate, aquí en el capítulo, mi amor, ya tú tienes Hechos Hebreos, en el capítulo 10, vuelve a leerlo desde el 16 en adelante como esta mañana. Hebreos 16. No, Hebreos 10,
del 16 en adelante. Ok. Ay, ahora se me perdió. Bueno, si alguien lo tiene. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Sigue adelante. Yo te digo hasta dónde. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Ahora, en el capítulo 9, si lo tienes ahí, mi amor, 9, volver a leerlo desde el versículo 1, yo te digo hasta dónde. Ok. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Sigue. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. Sí, otro poquito más. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ok, entonces acuérdense. Perdón. No. Había una primera sala, que es el lugar santo, donde entraban los sacerdotes. Pero ya tú leíste la parte donde dice que solamente al lugar santísimo se entraba una vez al año. No. Ajá. Pero en la segunda parte, solo el lugar santísimo, santo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Amén. Entonces fíjense, los sacerdotes podían entrar hasta aquí, pero una vez al año un sacerdote podía entrar a este lugar, al lugar santísimo. No sin antes, o sea, previamente había que rociarse con la sangre de un cordero. Mire todo lo que había para poder entrar aquí a la presencia del Señor y que pudieran recibir dirección de parte de Dios. Entonces, pero ahora el autor de Hebreos está explicando todo eso. Y mire más adelantico, en el versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Mi amor. Entonces fíjate, todo eso que pasó en el Antiguo Testamento era un símbolo para el tiempo presente. Amén. Ahora sí, continúa.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, con cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que se traían ofrendas y todas esas cosas, pero eso no podía, las ofrendas no podían borrar la culpa, el pecado de nosotros, ¿cierto? No podían o no pueden, pero se necesitaba un sacrificio que sí pudiera borrar nuestros pecados y nuestras culpas. Y ese es el que trajo Jesús. Creo que más adelante lo deja ver. Sí, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Entonces fíjense, todo esto ocurrió y siguió ocurriendo por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino Jesús, que derramó su propia sangre para que pudiera entrar y pudiéramos entrar todos nosotros a esa comunión, a ese lugar santísimo. ¿Cierto? Entonces, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces fíjense, vuelvo y digo, había todo un contexto, ¿cierto?, en el cual se estableció todo este sistema. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que había un Dios que quería estar en medio de su pueblo. No pierda de vista Éxodo capítulo 25, ¿cierto?, que leímos. ¿Cuál era el propósito? Para que yo esté en medio de mi pueblo. Esa fue la razón de ser, de haberse creado esta arca. Aquí, por ejemplo, dice que Él, en medio de los querubines, Él vendría y tendría un encuentro con nosotros. Y dice, ¿y qué tenía que haber en este lugar previamente? La palabra de Dios, la ley. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros necesitamos tener en nuestro corazón la palabra de Dios para que la presencia de Dios descienda sobre nosotros. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes todavía la palabra de Dios? Si estás comenzando, vas a recibir toques de Dios, de la misericordia de Dios. Pero para poder tener la plenitud de Dios, por eso tienes que tener lectura de la palabra, para que tengas en tu corazón el fundamento, y cuando el Espíritu Santo comience a descender sobre ti, como hizo en Génesis, que el Espíritu se paseaba sobre las aguas y comenzó a traer orden sobre su creación. El Espíritu Santo comienza a traer orden en tu vida, a poner las emociones, a poner los pensamientos, a que tú comiences a tomar la decisión de poner las cosas en orden. Porque si no lo hace el Espíritu Santo a través de lo que ha puesto previamente, tú lo único que estás siguiendo son mandatos. Y por eso es muy normal encontrar dentro del pueblo de Dios, pastor, ponerse blue jean es pecado. Pastor, no sé qué cosa es pecado. Porque todavía estamos pensando en la ley. Pero la ley tiene que estar en nuestro corazón para que venga entonces su presencia y traiga revelación y podamos entender. La Biblia dice que no robarás. ¿Por qué? Porque es que Dios no quiere que yo entre en conflicto, que yo tenga envidia por lo que tiene el otro, que yo aprenda a ser conformista con lo que tengo, a que trabaje. O sea, comenzamos a entender la razón de ser de por qué Dios estableció cada cosa. ¿Por qué la ley? Porque Dios nos está enseñando a vivir conforme a su pueblo, ¿cierto?
Usted sabe, todo esto se estableció porque el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y en Egipto lo que habían aprendido era todas las mañas de Egipto. Y por eso el Señor viene a nuestra vida, porque nosotros tenemos todas las mañas del mundo. Y estamos saliendo del mundo, o sea, de ese, ¿qué se llama el mundo? Todo ese sistema de cosas donde Satanás gobierna, donde no gobierna Dios. Entonces, cuando el Señor viene a nuestra vida, comenzamos a salir del mundo. El mundo comienza a salir de nuestra vida. Y entonces ya, oye, ¿verdad? Porque ya no me da ganas de estar tomando. Miércoles, yo dejé el trago, yo dejé la vulgaridad. Oye, ¿por qué? Si tú lo haces, no es que en la iglesia a mí no me dejan decir malas palabras, no es que en la iglesia me mandaron, tú todavía no has tenido el encuentro con Dios que trae revelación de la palabra. Solamente estás andando por la ley, por la palabra de Dios. Y en eso en algún momento de tu vida está bien. La palabra dice que no mienta. Yo no tengo que mentir. ¿Me entiendes? Pero cuando el Espíritu viene a tu vida, ya no es solo porque la palabra lo dice, sino ya tu nueva naturaleza no desea decir mentiras. Porque hay una obra de transformación en tu vida. Pero sabes, yo quise leer, y me gusta leer las dos porciones para que podamos ver lo que estaba en el antiguo y cómo está en el nuevo. En el antiguo, el arca se construyó, hoy me cogió el tiempo, para construir el arca, para construir esta arca, el Señor, miren cómo comienza en el capítulo 25, dice, y el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga una ofrenda sagrada. Aceptaré las contribuciones de todos los que tengan en el corazón dispuesto a ofrendar. O sea, todo el que quiera traer una ofrenda, el Señor la acepta. Y dice, la siguiente es la lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Oro, plata, bronce, hilo, púrpura, escarlata, pieles de carnero curtidas, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, para la unción, incienso aromático, todo eso. ¿Pero eso para qué era? Para construir el arca. O sea, ese lugar donde Dios quería encontrarse con su pueblo. Ese lugar de construcción, de intimidad. Antes de que exista, sabe que mi hermano, debe haber una ofrenda. Ahora, usted sabe que yo no soy de los que utilizo la palabra para estar pidiendo. En este momento yo no voy a pedir ofrenda. No, estoy mostrándote cómo hubo una ofrenda para poder construir esto, para poder cumplirse ese encuentro. Y sabe una cosa, amado, en el Nuevo Testamento también hubo una ofrenda para construir la relación. ¿Sabe cuál fue esa ofrenda? Jesús se dio a sí mismo en ofrenda, su sangre fue derramada para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios y pudiéramos tener intimidad. A ti no te cuesta nada. Oye, ¿sabes una cosa? Cuando a veces creemos que lo que yo traigo en plata me va a acercar a Dios, estamos faltando el respeto a Dios. Creemos que con nuestra plata podemos comprar la presencia de Dios. Estamos diciendo que la sangre de Dios la sangre de Jesús tuvo 100,000, ese costo, 1,000,000. Nada puede pagar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Sabe por qué? Y sabe por eso, es que es gratis. Es que es gratis, es un regalo para que nadie se gloríe. Nos lo regaló. Dio su sacrificio, su ofrenda de amor, para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. Sí hay ofrenda en las dos cosas. No es una ofrenda para construir el gran templo o para que el pastor ande con las manos llenas de oro. No, nada de eso. Fue una ofrenda para construir el tabernáculo. Y hoy la mejor ofrenda fue Jesús,
que se dio. Ahora, si esto es así y la presencia, y nosotros ahora somos el tabernáculo y la presencia de Dios desciende sobre nosotros, entonces yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien solo, así. ¿Sabe una cosa? A mí me llamaba la atención porque el autor de Hebreos describe todo esto, pero por eso leí el versículo que está conectado con todo eso, que dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo el día que su regreso está cerca. O sea, una persona que entendió que Dios a través de Jesús pagó el precio y que la sangre fue derramada para que Él y yo tuviéramos comunión y pudiéramos acercarnos y pudiéramos vernos cara a cara y pudiéramos tener una relación. Una persona que entiende eso sabe que con mucha razón tiene que congregarse. Ese versículo está conectado con eso, para que el fuego pueda mantenerse en tu vida. Como yo siempre les he dicho, en la vida espiritual no hay llanero solitario. No, yo estoy bien en casa, yo también leo la Biblia, yo oro, amado, no has entendido el sentido por el que todo esto fue dado. Y sabe, te vuelvo a conectar con el pasado. El arca fue dado para Él conectarse con su pueblo. Para que pudieran venir y Dios pudiera dirigir a su pueblo. Y eso es lo que hacemos los domingos. Recibimos la palabra que Dios nos da como congregación. A esta congregación, este es el mensaje que Dios nos está dando. Ya sea que estés aquí presencial o que estés sintonizado recibiendo la palabra. Pero este es el mensaje para nosotros como iglesia. A esta misma hora está predicando Cash Luna allá en Costa Rica, pero ese es el mensaje para su iglesia. Y Dante Gebel allá en Estados Unidos, pero para su iglesia. Este es el mensaje que Dios está dando para nuestra iglesia. Recordarnos que se construyó un arca para restablecer nuestra intimidad, nuestra relación con Dios. Cada elemento, quedan 2 minutos, cada elemento de esta arca tiene su propósito y su significado. Por ejemplo, usted sabe, hay unas partes que eran de oro puro, porque hablan de la redención, hablan del perdón de los pecados, y eso es algo que tiene que ser puro, y es algo puro. La redención de nosotros. Pero hay partes, por ejemplo las varas, hay partes que eran de madera de acacia y esas maderas estaban rodeadas de oro o enchapadas en oro. ¿Por qué? Porque la madera nos habla de la humanidad de Jesús y el oro nos habla de la pureza y nos habla de Cristo Jesús. Entonces la redención es solo oro, o sea, solo pureza de Jesús. Pero hay partes del arca donde también estaba la humanidad de Jesús y la realeza y la deidad de Jesús. Usted sabe, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Por eso tenemos a un Dios que se hizo hombre. ¿Y para qué se hizo hombre? ¿Para qué cargó con la humanidad, con las limitaciones de la humanidad? Para que tú y yo nos sintiéramos identificados. Hace años le escuché una historia a Alberto Motesi, que había una pareja, unos papás estaban con su hijo en el zoológico y estaban mirando un montículo de esos de un hormiguero. Usted sabe que ellos forman unos montículos y el niño estaba embelesado, embobado, mirando el hormiguero y lo miraba y veía las hormiguitas en orden todas, trayendo los alimentos y guardándolos y caminaban y él estaba y de pronto comenzó a hacer un pum, 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 pum y comenzó a moverse el hormiguero y cuando el niño levantó había un elefante que venía directo para el hormiguero y el niño comenzó a brincar, papá, papá, yo me imagino a Samuel brincando, papá, papá, el elefante va a destruir el hormiguero. Papá, papá. Y el papá le dijo, sí, hijo, sí, no podemos detener el elefante. Viene con fuerza, quitémonos. Papá, va a destruir el hormiguero, va a destruir el hormiguero. ¿Y qué hacemos, papá?
Y el papá le dijo, lo único que puedes hacer es convertirte en una hormiga. Y eso fue lo que hizo Dios. El Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para advertirnos sobre el final y para darnos vida eterna. Por eso cuando caminó sobre la tierra, ahí encontramos en la Biblia, le dio hambre, le dio sed, se cansó, lloró, para que tú y yo no tengamos la excusa, es que Dios no me entiende, es que Dios no sabe por lo que yo estoy pasando. Sí lo sabe. Dios no sabe lo que duele una traición. Sí lo sabe. Sus discípulos lo traicionaron. Te entiende perfectamente de tus luchas. Pero todo eso lo padeció para que tú y yo no tuviéramos excusa y pudiéramos acercarnos a Él y pudiéramos tener intimidad, comunión con Él. Ahora, quiero cerrar esto bien brevemente de todo lo que he estado diciendo. Cuando miramos todo esto del arca y todo lo complejo y todo lo que significaba, vemos que era complejo acercarse a Dios. En la antigüedad, antes de Jesús, era complicado acercarse a Dios. Pero Jesús lo hizo sencillo. Así como ahora toda la información está a un clic y todo el pecado está a un clic, ahora nosotros tenemos a una oración, una simple oración, comunicarnos y conectarnos con Dios. Ahora, por el hecho que se haya simplificado no quiere decir que haya perdido la seriedad, la santidad. Sigue siendo santo, sigue siendo complejo, sigue demandando de nosotros, no externamente, sino internamente, cambios. Él ha venido a habitar en nosotros para cambiar todo lo que está dentro, no para cambiarte la carátula. Hay una época de mi vida en que si yo no subía al púlpito a predicar con corbata, con camisa, así manga larga, yo no me sentía santo. Yo sentía que el mensaje no iba a llegar, que Dios no me iba a usar. Pero es que Jesús vino a hacerlo todo sencillo. Y comencé a entender que no importa cómo yo esté vestido, lo importante es que su presencia esté en mí, que Él está habitando en mi corazón y que lo que yo hable esté saliendo del corazón de Dios para ti y para mí. Ahora, Jesús hizo posible acercarse al Padre. Yo puedo ver cómo cada detalle que Dios puso en el arca y que simbolizaba su venida, lo cuidó para que nos quedara claro que Él desea comunicarse e intimar con nosotros. Esa es la razón de todo esto. No es para que tú te sientas bien y para que vengamos aquí y el pastor ore y se me quite yo les conté de un muchachito que vino donde mí preocupado: pastor, yo necesito que usted ore por mí. Y yo pensaba que el niño estaba metido en alguna cosa y yo le: hijo, ¿por qué quieres que ore por ti? Pastor, yo necesito que usted ore por mí porque a mí me da mal aliento. Y yo pensé, yo me quedé así, yo no sabía si reírme, pero esa era su necesidad. Y entonces yo oré por su mal aliento, Señor, y también quita la pecueca y todas esas cosas. Pero a veces venimos a Dios para que nos quite cosas, para que se nos solucione cosas. Y se nos olvida que Él quiere que nos acerquemos para tener relación con nosotros. Oye, qué triste a veces para uno como papá, es que los hijos nada más se le acerquen a uno para pedirle cosas. Pero cuando un hijo se le acerca a uno y lo abraza, cuando un hijo de uno se le acerca y le dice cosas, le cuenta cosas, para uno es una satisfacción tan grande. Así Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él. Él puede darlo todo, solucionarlo todo, pero Él está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él
para estar con Él, para comunicarnos con Él. Yo quiero invitarte en esta hora a que cierres tus ojos ahí donde tú estás y puedas decir como dice esta canción: Señor, puedo oír tu voz llamándome. Puedo oír tu voz diciéndome: ven. El Señor está diciendo: Orle, ven. Jaime, ven. Ven. Tú puedes oírlo diciendo: vale, ven. Ven. Llamándote. Y tú puedes decirle: Señor, yo voy, Señor. ¿Cuántos pueden decir así: Señor, yo voy? Escucho tu voz llamándome, deseando tener intimidad conmigo, Señor. Tal vez tengas que decir: Señor, perdóname porque me has estado llamando y he dado vueltas y he tenido 1000 excusas para no acercarme a ti. Perdóname, Señor. Pero yo voy. Diciendo: ven. Diciendo: ven. Y yo voy. Voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo. Y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo. Aleluya. Y siente la presencia de Dios que está visitándote, que está llenándote de paz como nunca antes la tenías. Todas esas inquietudes, todos esos pensamientos que te daban vuelta, que te acusaban, ahora se van. Porque en la presencia de Dios podemos escucharlos a Él diciendo: hijo, ven. Hijo, ven. Podemos escucharlo a Él diciendo: hija, yo te amo. Hijo, yo te amo. Él está llamándote para que vengas a tener comunión con Él. De tu gran amor, es mi Salvador. Y en esta hora yo sé que Dios está quitando cosas, velos de tu vida, pensamientos religiosos, actitudes religiosas, para que tú puedas venir a la presencia de Él y tener comunión con el Padre eterno. Tal vez estás pensando: es que yo no sabía, es que en mi religión me enseñaron, es que a mí me educaron de tal forma. Pero quiero decirte, no es una religión. Él te está llamando a una relación con Él, a que te relaciones con Él. En el nombre de Jesús. Amén. De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Amén. Yo quisiera seguir
adorando, estamos en la presencia de Dios, pero tenemos que cumplir el horario que nos establece la ley, que nos comprometimos. Pero yo quiero que tú vayas a tu casa consciente de que la presencia de Dios está en tu vida ahora, que Dios quiere bendecirte en cada paso que tú das, no solo los domingos, en cada día, cada paso que tú das, Él va a estar contigo, acompañándote. Amado, que tengas una semana bendecida en el Señor. Amén. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda, suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.